Hola, buenas. Vamos a ver un nuevo vídeo tutorial donde continuaremos el proyecto anterior y en este caso vamos a añadir, ya tenemos todas nuestras vistas, todos nuestros componentes creados, hemos creado todo el enrutado necesario para poder acceder a cada uno de estos componentes y lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial es centrarnos en esta vista, la consulta de juegos. Vamos a cambiar el contenido de esta vista, en donde tenemos por una parte una combo para mostrar todos los tipos de juego que ahora mismo se está informando de forma estática, las diferentes opciones son estáticas, y tenemos unas fichas, tres fichas que se están informando también de forma estática. Pues todo el contenido de este componente tiene que informarse de forma estática. Si revisamos el componente, en juegos vamos a ir a la carpeta de componentes, juegos, consulta juegos, vamos a abrir el la plantilla del componente, el documento HTML, y la clase del componente, el documento TS. Y vamos a observar cómo efectivamente las opciones de la combo son estáticas y las fichas, cada una de las fichas, tenemos tres fichas, se están informando de forma estática y se trata de informarlas de forma dinámica. Pues vamos a empezar por las opciones de la combo y luego más adelante veremos las fichas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, todas las opciones que deben informarse de forma dinámica las vamos a eliminar. Vamos a dejar únicamente la primera, que es el seleccionar todos los juegos, que por cierto hay que eliminar el atributo disabled porque el usuario, esta opción se le tiene que permitir al usuario poderla seleccionar y con el atributo disabled no se puede seleccionar, pero sí se tiene que permitir al usuario seleccionarla. El resto de opciones que vendrán a partir de esta línea las informaremos de forma dinámica. Ya que estamos en la plantilla del componente, lo que voy a hacer es eliminar estas dos fichas. Nos vamos a quedar únicamente con una, que luego esta ficha habrá que repetirla tantas veces como juegos tengamos en la base de datos. Pero las otras dos fichas las voy a eliminar ya y nos quedamos únicamente con una ficha. Y vamos a ver ahora cómo traernos de la base de datos todos los tipos de juego y construir, confeccionar con cada uno de ellos una etiqueta option. Vale, pues nos vamos al componente, a la clase del componente. Y vamos a añadir contenido a esta clase que la tenemos vacía y vamos a ver qué necesitamos. Bueno, pues necesitaríamos un atributo, una propiedad de la clase para poder guardar todos los tipos que recuperaremos de la base de datos. Y luego, con esta propiedad, que tendrá que ser necesariamente un array de objetos, recorrer este array y para cada elemento de ese array confeccionar una etiqueta option en la plantilla. Bueno, pues vamos a crear nuestra propiedad que tiene que ser public porque la vamos a utilizar fuera de la clase, concretamente la vamos a utilizar en la plantilla HTML, por tanto no puede ser ni protegida ni privada. Le vamos a llamar tipos y como estamos utilizando TypeScript con Angular, necesitamos tipar esta propiedad. Bueno, sabemos que va a ser un array, sabemos que va a ser un array de objetos. ¿Por qué va a ser un array de objetos? Pues porque si vamos a... Ahora nos tenemos un error, no nos vamos a preocupar ahora de momento por este error, ya lo solucionaremos. Si inspeccionamos nuestra API, nuestro endpoint, de los muchos endpoints que tiene nuestra API que confeccionamos con Laravel, el que nos va muy bien utilizar para poder confeccionar la combo es precisamente este. API barra tipos. Recordad que tenemos un endpoint que nos trae todos los tipos de la base de datos. Y es un array de objetos y cada objeto pues tiene las dos columnas de la tabla tipo. El ID tipo, su clave primaria, y la columna tipo con la descripción del tipo. Por lo tanto, vemos que es un array de objetos. Vale, pues de momento, más adelante veremos cómo tipar específicamente este array. Lo único que sabemos ahora es que es un array de objetos. Pues de momento nos vamos a preocupar y vamos a tiparlo de esta forma. Le estamos indicando a Angular que este atributo tipos va a ser un array de cualquier cosa. El any es cualquier cosa. O sea, es cierto que TypeScript utiliza un tipado fuerte, pero el tipado fuerte o débil al fin y al cabo es nuestra elección. Si ponemos un array de cualquier cosa, un array any, pues realmente el tipado no es muy útil, porque en un array de cualquier cosa podemos incorporar
strings, números, objetos, otro array dentro de otro array, pero más adelante lo especificaremos un poquito mejor. De momento nos vale. ¿Por qué nos aparece en rojo? Y aquí nos ayuda mucho Visual Studio Code, sobre todo si habéis instalado las herramientas que os comenté en el video tutorial anterior, las herramientas que nos ayudan a trabajar con Angular. Si ponemos el cursor encima de tipos, fijaos que el Visual nos está informando que la propiedad tipos no se está inicializando. Y es que Angular y la orientación, en la programación con orientación a objetos en general, las propiedades se deberían todas inicializar ¿dónde? En el constructor. En orientación a objetos, esto no tiene que ver con Angular, esto es general de la orientación a objetos. Si una clase tiene atributos o propiedades, estas propiedades y atributos tienen que quedar inicializadas en el constructor. Bueno, pues vamos a crearnos un constructor que se tiene que llamar específicamente constructor, no podemos cambiarle el nombre, y aquí tenemos que inicializar nuestra propiedad tipos. Recordad que para hacer referencia dentro de una clase a un atributo o propiedad de la clase hay que utilizar el this, pues this tipos, igual a qué, bueno, es que no lo sé, hasta que no haga la consulta en el servidor utilizando la API, no sé qué poner aquí. Pues bueno, ponemos un array vacío y ya está. Vale, pues ahora lo interesante sería que nos traigamos los tipos de la base de datos. Pero antes de hacer esto, antes de traernos los tipos de la base de datos utilizando nuestra API, vamos a avanzar un poquito más vamos a explicar un poco más qué podemos hacer con esta propiedad tipos y para qué queremos esta propiedad tipos, que ahora mismo es un array vacío. Pues con esta propiedad tipos lo que queremos es que más adelante venir aquí a la plantilla y esta propiedad tipos ya hemos visto que es un array de objetos, pues recorrer ese array y para cada objeto confeccionar una etiqueta option. Para verlo cómo funciona, antes de hacer la consulta en la base de datos, vamos a inicializar tipos en vez de como un array vacío, vamos a hacer lo siguiente. Puesto que sabemos que va a ser un array de objetos y la sintaxis de esos objetos, la estructura de esos objetos la vemos aquí y de tipo. Pues vamos a crearnos aquí dos objetos inventados y de tipo 1. Perdón, me falta añadir aquí es un objeto, ahora sí, y de tipo, pues 1. Tipo, pues por ejemplo, arcade. Vale, vamos a crear otro. Ponemos aquí una coma. Y de tipo, pues me invento el 2 y tipo, pues, por ejemplo, rol. Es solo para probar. Luego esto obviamente lo quitaremos porque nos tenemos que traer los tipos de la base de datos. Vale, pues vamos a imaginar que efectivamente esto es la consulta que hemos realizado en la base de datos utilizando la API y nos ha traído dos tipos. ¿Cómo hacemos para que estos tipos aparezcan aquí en la combo? Vale, pues vamos a la plantilla HTML e inmediatamente después de la etiqueta option que queremos que sea estática, siempre tiene que aparecer esta etiqueta option, pues vamos a utilizar una directiva de Angular que se llama for, que si habéis utilizado Laravel o habéis trabajado con Laravel o habéis visto los videotutoriales anteriores de Laravel, pues la conoceréis porque es muy parecida a las directivas de Laravel. Vale, pues en esta directiva for vamos a leer nuestro atributo tipos, que recordad que es un array, y en cada iteración vamos a dejar los objetos de ese array en una variable que le vamos a llamar tipo. O sea, esto funciona así. Tipo of tipos, donde tipos es este atributo y en cada iteración este objeto, el objeto que conforma este array, nos lo dejará en la variable tipo. Con Angular tenemos que añadir un segundo parámetro, una segunda estructura a este bucle for, que lo añadimos de esta forma, track index. Es obligatorio. Y digamos que hasta que no pongamos track index y las llavecitas, nos aparece en rojo. El index, esta estructura track index, básicamente es por si queremos utilizar el índice del array. Pues si es un array, ya sabéis que los arrays, pues el primer elemento tiene el índice 0, el segundo el índice 1 y así sucesivamente. Si quisiéramos utilizar ese índice 0, 1, 2, etcétera, dentro de esta estructura for, pues ese índice lo podríamos recuperar de esta variable, de la variable index, que se tiene que llamar index con el dólar. No podemos llamarla de otra forma. Si intento, no quiero que se llame índice, quiero que se llame índice. Pues veis que no nos lo acepta. Angular es muy exclusivo.
tiene que llamarse index, que no la vamos a utilizar, pero si necesitáramos el index lo podríamos extraer de esta variable y si no lo necesitamos igualmente hay que poner el track index porque si no la estructura, la directiva for no está completa. Vale, pues aquí necesitamos una etiqueta option con su correspondiente value. ¿Qué utilizamos? ¿Qué dato queremos que se informe dentro del value? Pues queremos que se informe este dato, el ID tipo, la clave primaria. ¿Cómo lo informamos? Pues de esta forma, utilizando lo que se llama el data binding de Angular. Del objeto tipo que estemos iterando en ese momento, nos interesa acceder a su atributo ID tipo. ¿Pero qué es lo que queremos que visualice el usuario? Pues evidentemente no queremos que visualice la clave primaria. Queremos que visualice del objeto tipo que estemos iterando en este momento el atributo tipo. Vale, pues esta estructura con estas dobles llaves que os resultarán familiares porque Laravel también las utiliza, es lo que en Angular se conoce como data binding. ¿Qué es el data binding? Pues básicamente lo que estamos utilizando aquí es visualizar, queremos que se muestre el contenido de un atributo de la clase. Por lo tanto, del atributo tipos, que es un array de objetos, queremos que se visualice de cada uno de los objetos un atributo, una propiedad en concreta. La propiedad de tipo, la propiedad tipo. Pues esto se conoce como data binding. Si ahora vamos al navegador, fijaos cómo aparecen los dos tipos que hemos definido fijos, de momento en el constructor informados sin consultar la base de datos, pero veis como aquí los tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la plantilla HTML, por lo que respecta a mostrar los tipos de juegos, ya no tenemos que tocar nada más. Luego ya más adelante veremos qué hacemos con las fichas de cada uno de los juegos, pero los tipos ya los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a nuestro componente TypeScript y esta información tenemos que obtenerla de forma dinámica de la base de datos. Por lo tanto, una vez que hemos visto el ejemplo, vamos a dejar de nuevo el array vacío. Por lo tanto, en la base de datos, como podéis observar, ya no tenemos las dos opciones, solo tenemos la opción estática todos y ahora vamos a obtener los datos de la base de datos utilizando nuestra API. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ¿cómo vamos a obtener los datos? Pues los podríamos obtener en el constructor. En vez de inicializar este atributo tipos con un array vacío, pues realizo la llamada a la API, al backend, en el propio constructor y con la respuesta de la API, pues ya inicializo mi array tipos y no habría ningún problema. Pero con Angular vamos a trabajar siguiendo un poco las especificaciones de Angular, las recomendaciones de Angular más que las especificaciones, y vamos a ver el ciclo, a trabajar con el ciclo de vida de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Angular, cuando crea un componente, cuando instancia un componente, porque recordad, esto es una clase que en algún momento, en algún sitio, se está instanciando un objeto de esta clase. Pues eso lo hace Angular. ¿Dónde lo hace? No lo sé, ni me importa. En alguna de sus librerías de Node Modules, en el core de Angular, realiza todo este proceso de instanciación. Vale, pues cuando tenemos una clase, en el constructor lo que se recomienda, y esto no es de Angular, es de orientación a objetos en general, es que el constructor únicamente contenga la inicialización de los atributos. O sea, darles un valor a los atributos. Vale, sí, estamos dando un valor, pues en este caso un array vacío, no podemos hacer otra cosa. Pero si tenemos que realizar una petición a un servicio, a un backend, utilizando una API, una petición al servidor, pues se recomienda que, aunque lo podemos hacer en el constructor, no se haga en el constructor, sino que se haga en un método especial que tiene Angular que se llama ng-onInit. Este método, que es un método de Angular, se ejecuta cuando se crea el componente, cuando se inicializa el componente. Es decir, primero cuando Angular instancia un objeto de esta clase, lo primero que se hace es ejecutar el constructor. Sabéis que el constructor es el primer método que se ejecuta cuando se hace un new y el nombre de la clase. Pues cuando se instancia un objeto de esta clase se ejecuta el constructor. E inmediatamente después,
cuando se inicializa el componente, se ejecuta este método. El ciclo de vida de los componentes lo gestiona Angular. Angular sabe qué métodos tiene que ejecutar siempre y cuando estén. Si no están, no se ejecutan, claro. Bueno, pues este ng-init, ¿qué vamos a poner en este método ng-init que se ejecuta automáticamente cuando se crea el componente, después del constructor? Primero se ejecuta el constructor y después el ng-init. Pues aquí pondremos acciones, en general, a realizar cuando se carga el componente. No cuando se crea el componente, sino cuando se carga el componente. Bueno, y si lo escribo bien, mejor. ¿Qué acciones queremos realizar? Pues de momento, que ir al servidor utilizando nuestra API que nos traiga todos los tipos. Esa es la acción que de momento queremos realizar. Vale, pues vamos a ello. Aquí podríamos realizar la llamada al servidor, pero no es conveniente tampoco. Bueno, la vamos a realizar aquí, efectivamente, pero de forma indirecta. No de forma directa, sino llamando a un método de un servicio especial que vamos a crear ahora, y ese servicio especial, ese componente especial, por decirlo de alguna forma, componente, es el que se va a encargar de realizar la petición al servidor. ¿Por qué no la podemos realizar aquí? Bueno, poder sí que podemos, pero fijaos que si volvemos a nuestra plataforma, a nuestra aplicación, en la pantalla, en el componente de consulta de juegos, necesitamos cargar todos los tipos de juegos para confeccionar esta combo. Si vamos al componente de nuevo juego, también tenemos una combo que también habrá que cargar. También tenemos que confeccionar de forma dinámica con los tipos que tengamos en la base de datos. Si vamos a la vista de mantenimiento, también tenemos una combo. Una combo que también tendremos que crear de forma dinámica realizando una petición a la base de datos con nuestra API. Por lo tanto, tenemos que llamar a nuestra API, tenemos que consumir nuestra API en 3 sitios distintos, en 3 componentes diferentes. Y lo que no vamos a hacer es estar repitiendo el código de la petición, el mismo código para realizar la petición a la API en 3 sitios distintos. Lo mejor es que lo centralicemos en un solo sitio y luego cuando cualquier componente que necesite en los datos de la API, simplemente llamamos a este componente especial, a un método de ese componente especial que todavía no tenemos y vamos a crear ahora. Por lo tanto, vamos a crear un componente que se encargue de realizar la llamada a la API. Esos componentes tienen un nombre especial y se les llama servicios. Un servicio en Angular es un componente especial que proporciona información a otros componentes. ¿Cómo se crea? Pues ng generate service. Lo vamos a crear en una carpeta que se va a llamar servicios y le llamaremos tipos. ¿Por qué tipos? Pues porque vamos a recuperar los tipos de juegos que tenemos en la base de datos. Pues le llamaremos tipo. Y vamos a utilizar el skip test para que no nos genere el ficherito de pruebas, porque no lo vamos a necesitar. Vale, pues ya tenemos el servicio creado. Vamos a verlo. Fijaos que nos ha creado una carpeta servicios. Dentro de la carpeta servicios tenemos un tipo service.ts que está, bueno, vacío, ¿no? Tiene una clase, la clase tipo service, un decorador inyectable que está indicando que este servicio por defecto, cuando el decorador inyectable tiene este atributo provide in root, nos está indicando que este servicio lo podemos utilizar en toda la aplicación. El provide in root es que se puede utilizar en todos los componentes que dependan de root. Root es la raíz de la aplicación, todos los componentes van a poder utilizar el servicio, que es lo que queremos. Tiene un constructor que ahora está vacío y más adelante pues veremos qué añadimos en este constructor. Vale, una vez que tenemos el servicio, pues bueno, habrá que dotarle de contenido. Y lo que vamos a hacer aquí es realizar la petición al servidor. Vamos a crearnos en este servicio un método que tiene que ser público porque este método es el que nos va a permitir consultar los tipos de juegos en el servidor utilizando la API y como lo vamos a tener que ejecutar desde dentro del método ng-init, aquí llamaremos a un método del servicio que nos traiga todos los tipos. Por tanto, tiene que ser público. Le vamos a llamar consulta tipos para no consulta tipos.
y aquí vamos a realizar la petición a nuestra API. Vale, este método nos va a retornar algo. Nos va a retornar, pues concretamente, el array de objetos que nos va a devolver la API, este endpoint. Este array de objetos es el que nos va a retornar. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a realizar la petición. Bueno, para realizar la petición necesitaremos instanciar un objeto especial de Angular que nos permita realizar peticiones asíncronas al servidor. Y ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. De hecho, voy a quitar este return para que no se quede... Vale. Voy a poner aquí un comentario que luego voy a quitar, pero bueno. Se sobreentiende que para ver Angular y hacer un proyecto con Angular, pues se tiene claro cómo realizar peticiones al servidor utilizando JavaScript nativo. Y para realizar peticiones al servidor, para traernos datos del servidor utilizando una API o un web service, tenemos varias opciones. Una opción es utilizar la función, la librería XML HTTP request de JavaScript nativo. Otra opción es utilizar la librería fetch. Otra opción es utilizar una librería externa, por ejemplo, la librería jQuery. Otra opción es utilizar la librería Axios. Hay varias opciones con las que realizar una petición al servidor para traernos información, petición asíncrona al servidor. Bueno, pues la que utiliza Angular es XML HTTP request, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de utilizar estas instrucciones que son un poco farragosas, complejas de utilizar, tienen una sintaxis un poco difícil de leer, sino que ya Angular nos proporciona una capa de abstracción, nos proporciona una clase especial que permite hacer peticiones al servidor. Y si queremos utilizar esa clase, pues tendremos que instanciar un objeto de esa clase para poderlo utilizar. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Podríais utilizar el fetch tranquilamente, ¿eh? O jQuery si os instaláis la librería de jQuery, claro, o Axios, pero vamos a utilizar la clase que nos proporciona Angular, que es una clase que se llama HTTP Client. O sea, la escribo aquí y ahora explico cómo HTTP Client. Bueno, pues necesitamos instanciar un objeto de esta clase para poder utilizar todos los métodos que nos proporciona esta clase para realizar peticiones al servidor, ya sea peticiones GET, peticiones POST, PUT, PATCH, DELETE, todas las peticiones que se os ocurran. Vale. ¿Cómo instanciamos el objeto? Vale. Pues si necesitamos instanciar un objeto de Angular, podéis decir, bueno, pues si seguimos la lógica de la orientación a objetos, aquí nos podemos crear un atributo que yo normalmente le llamo HTTP, que sea del tipo HTTP client. Lo vamos a seleccionar de aquí para que Angular nos lo incorpore automáticamente, nos realice el import. Vale. HTTP es un atributo de la clase que requiere que sea inicializado en el constructor. Pues tanto aquí pondríamos this.http y como sé que quiero instanciar un objeto de la clase HTTP client, pues teóricamente pondría new HTTP client y aquí pues lo que corresponda. Nos aparece en rojo porque para instanciar este objeto necesitamos un atributo, un argumento manejador que no tenemos y que no sé cómo se informa, pero no hay problema. Para eso Angular tiene una característica muy interesante que se llama inyección de dependencias. ¿Qué quiere decir la inyección de dependencias? Pues si yo necesito instanciar un objeto de una clase interna de Angular, no todas las clases de Angular aceptan inyección de dependencias. Para que una clase de Angular acepte la inyección de dependencias, tiene que tener el decorador inyectable. Pues la clase HTTP Client, que estará en alguna librería perdida del framework, tiene el decorador inyectable. Este servicio que estamos creando, veis que tiene el decorador inyectable. ¿Qué quiere decir? Que allá donde lo necesitemos, podremos inyectarlo, podremos instanciarlo utilizando la inyección de dependencias. ¿Cómo funciona la inyección de dependencias? Pues nos olvidamos de esto y nos olvidamos de esto. Lo dejamos como estaba. Simplemente en los parámetros del constructor indicamos lo siguiente. Esta clase necesita de un atributo private porque solo se va a necesitar dentro de la clase, no fuera, que se va a llamar HTTP o como queráis, el nombre del atributo es lo de menos, y que es del tipo HTTP client. Pues ya tenemos instanciado
Ya tenemos un atributo HTTP de tipo privado que es un objeto instanciado de la clase HTTP Client. ¿Y quién hace la instanciación? ¿Quién hace el new HTTP Client? Lo hace Angular, gracias a la inyección de dependencias. Ya tenemos el objeto HTTP. Una vez que lo tenemos, ya lo podemos utilizar. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues de esta forma. Dentro de este método consulta tipos, indicamos, este método quiero que me retorne el array de objetos que resulte de llamar a mi API. Vale, pues vamos a llamar a la API utilizando el objeto HTTP, concretamente un método que se llama get, que originales. Es una consulta, por lo tanto el método get de este objeto HTTP. Aquí va a ir algo que de momento lo pongo así, aparece erróneo, pero después lo solucionaremos. Y aquí tenemos que indicar, entre paréntesis, dónde quiero acceder, la API que quiero consumir. Mi API se llama http localhost 2.8000 API tipos. Esta es la API que tenemos aquí. Localhost 8000, por supuesto, el servidor del Laravel en el puerto 8000 tiene que estar activo, tenéis que arrancarlo. Yo lo tengo aquí activo en el CMD del sistema, lo he activado para, para trabajar, para tener activo Angular en el puerto 4200 desde el terminal de Visual, y en el CMD del sistema he activado el servidor 8000 del Laravel. Por tanto, tiene que estar activo, si no, no va a funcionar. Vale, y aquí nos aparece pues este error. ¿Y qué tenemos que poner aquí? Bueno, pues tenemos que indicar en este método get qué objeto esperamos recibir, qué tipo de dato, no qué objeto, qué dato o qué tipo de dato esperamos recibir de esta API. Pues esperamos recibir un array de objetos. Fijaos que en la clase del componente, cuando hemos definido qué tipos va a ser un array de cualquier cosa, pues aquí tenemos que poner que lo que vamos a recibir de esta API es un array de cualquier cosa. Ya sabemos que no es un array de cualquier cosa, sabemos perfectamente qué estructura va a tener este array, pero más adelante la cambiaremos y ya lo definiremos un poquito mejor. Pero ahora se trata de eliminar este error. Vale, pues ahora vamos a consulta juegos componentes. En principio aquí, en principio ya veréis que no es así, lo tendríamos solucionado. Tenemos el método consulta tipos que nos retorna algo. Vamos a consulta juegos component TS. Vale, pues ahora lo que queremos es en el método init que hemos dejado vacío, lo que queremos hacer es lo siguiente, pues vamos a informar nuestro atributo tipos que inicialmente lo tenemos inicializado como un array vacío porque así lo hemos indicado en el constructor. Pues ahora aquí tengo que realizar una llamada al método consulta tipos del servicio para poder que nos retorne todos los tipos de la base de datos. Por lo tanto, tengo que utilizar este servicio. Este tipo service lo tengo que utilizar en consulta juegos component. Y como es un servicio, por lo tanto es una clase, tengo que instanciarlo para poderlo utilizar. Si yo quiero ejecutar este método, tengo que crear una instancia de esta clase, si no, no puedo utilizar el método. No es un método estático que se pueda consultar, que se pueda ejecutar sin necesidad de instanciar la clase. Es un método que necesita que instanciemos un objeto de esta clase. Vale, pues ¿cómo vamos a instanciar el objeto? Pues fijaos que los servicios tienen el decorador inyectable, quiere decir que puedo utilizar la inyección de dependencias. Pues vamos al constructor y aquí pues vamos a crear un método private que le vamos a llamar servicio tipos, súper original el nombre, y que es de tipos service, que es nuestro servicio. Fijaos como Visual automáticamente nos lo ha incorporado, aquí lo tenéis, incorporado el import. Ya lo tenemos, ya tenemos un atributo que se llama servicio tipos, que es de tipo service, y ya podemos utilizarlo. Ya podemos this.servicio tipos, y de este objeto, servicio tipos, quiero ejecutar su método consulta tipos. Vale, y en principio podríamos pensar que cuando se ejecuta este método me va a traer todos los tipos y los va a asignar a este atributo tipos. Pero ya veis que el visual no hace falta ya ni que lo ejecutemos porque ya veis que el visual ya se está quejando.
Me está diciendo, poned el cursor encima y os dirá que este objeto tipos, más o menos voy a interpretar lo que nos dice aquí. El objeto tipos acepta datos de tipo array de cualquier cosa, lo veis aquí. El objeto tipos acepta datos de array de cualquier cosa. Sin embargo, este método no nos va a devolver un array de cualquier cosa, nos va a devolver esto de aquí, un objeto observable que dentro de ese objeto vamos a encontrar un array de cualquier cosa. Por lo tanto, el tipo que espera recibir este atributo no coincide con el tipo de dato que nos va a enviar el método consulta tipos. Y como estamos utilizando TypeScript y Angular y es fuertemente tipado, si no coinciden los tipos, ya no nos va a dejar continuar. De hecho, la compilación aquí estará fallando, seguramente. Aquí está fallando la compilación, la transpilación que se llama, por lo tanto no podemos continuar. Hay que arreglar esto. Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos para que se entienda perfectamente. Vamos al servicio. Bueno, aquí tenemos que decir, estamos en el servicio que hemos creado antes, el tipo service, dentro del método consulta tipos. Aquí tenemos que indicar qué tipo de dato va a retornar este método, que hasta ahora no lo estábamos indicando. Bueno, pues vamos a indicar que va a retornar un objeto de tipo observable, que al ser una clase de Angular hay que importarla, seleccionadla de las recomendaciones de Visual y veréis que os ha importado la clase observable de la librería reactiva. RxJS es la librería reactiva de Angular. Vale, pues este objeto de tipo observable es como si fuera un contenedor que dentro tendrá, lo indicamos de esta forma, nuestro array de tipos que nos va a entregar la API, la consulta a la API. Vale. ¿Qué es un observable? Vale, porque esto no hay que hacer un acto de fe. Tal como lo estoy explicando ahora, os estoy indicando que hagáis un acto de fe, pero no los actos de fe en programación y más en frameworks tan complejos como Angular, pues no son nada recomendables. Bueno, pues un objeto observable no es más que indicarle a Angular que aquí estamos realizando una petición asíncrona. Recordad que todas las peticiones que se realizan utilizando las librerías Fetch, Axios, jQuery, XML, HTTP Request son asíncronas. Es decir, nosotros enviamos la petición, la ejecución del programa, del código no se detiene, sigue adelante y cuando el servidor nos contesta, nos envía los datos, pues tendremos que estar atentos cuando recibimos esos datos para hacer algo con ellos. En este caso, el hacer algo con ellos es que los retorne, que cuando el servidor reciba los datos, tenemos que retornarlos para que los recoja este método de aquí, el método de init, que es donde estamos realizando la llamada al método del servicio y que al final acabemos informando este atributo de la clase del componente. Vale, pues el observable no es más que eso. Es una clase de Angular que está pendiente, está atenta de cuando el servidor envía los datos. Y en cuanto envía los datos, lo que hace es retornarlos. Por tanto, este return no es instantáneo, porque si el servidor tarda un tiempo en procesar la petición, aunque sean milisegundos, pero ya es un tiempo, tenemos que estar atentos para que el servidor cuando observando, es que es así, observando cuando el servidor nos entrega los datos. Y cuando el servidor nos entrega los datos, podemos hacer algo con ellos. Pero mientras el código se sigue ejecutando. Bueno, pues aquí lo que estamos indicando precisamente es que esto que está realizando este método es una petición asíncrona, es una función asíncrona y en algún momento nos va a contestar el servidor con algo. Y tenemos que observar, tenemos que estar atentos cuando nos contesta. Cuando nos conteste, pues el return de este método será un observable, un objeto observable, y dentro de ese objeto estará realmente los datos del servidor, los datos que nos devuelve el servidor. Bueno, ¿cómo lo recogemos este tipo de datos? ¿Cómo lo recogemos aquí? Bueno, pues para recogerlo aquí tenemos que hacer un segundo proceso que es suscribirnos al observable. Esto parece un poco extraño, pero es así. Vamos a explicarlo ahora con detalle. Vale, en el método init, de momento, no vamos todavía a asignar la respuesta de este método a nuestro atributo tipos porque no coinciden los tipos, ya hemos visto antes. Vamos a tener que hacer algo adicional. Bueno, pues voy a quitar de momento este punto y coma.
Ya, ya sabéis que los puntos y comas no son obligatorios, pero bueno. Si este método nos va a entregar un observable, lo que tenemos que hacer es suscribirnos al observable. Ya veis que Angular tiene cosas muy raras. ¿Qué es suscribirse al observable? Bueno, pues suscribirse al observable es si una petición, si este método ejecuta una petición asíncrona y esa petición asíncrona nos entrega un objeto observable, si queremos enterarnos cuando el servidor nos envía los datos, tenemos que suscribirnos a ese objeto. Es tan elemental como poner un ejemplo de la vida real. Estoy suscrito al periódico, a un diario, al que sea, a un semanario, a un periódico que sale una vez por semana. Y yo lo que quiero es yo estoy en mi casa y como me he suscrito, o bueno, en vez de un diario de papel, vamos a suscribirnos un poquito mejor a una newsletter, a un diario electrónico que nos comunica periódicamente las novedades de la semana o del día o del mes, depende de la periodicidad. Y yo me he suscrito a ese newsletter, a ese diario electrónico, de forma que cada vez que se publica una nueva edición, pues a mí me llega mi correo, me llega mi correo electrónico, pero me llega mi correo electrónico porque me he suscrito. Si no estuviera suscrito, no me enteraría. La única forma de enterarme si hay alguna novedad, pues seguramente sería accediendo directamente a la página web del servicio de este diario para ver si hay alguna novedad. Pero como me he suscrito, en cuanto hay novedad, me envían un correo y no tengo que preocuparme. Pues el suscribirse a un observable es exactamente eso. Me suscribo a un evento observable que está observando cuando el servidor te envía los datos y cuando el servidor envía los datos, como estoy suscrito a ese observable, yo me voy a enterar que me, ha- que me han llegado los datos del servidor. Y cuando nos suscribimos a un observable pueden pasar dos cosas. Que la petición al servidor sea exitosa o bien que algo haya fallado. Pues el servidor está desconectado o hay un error en el servidor o cualquier contingencia que se nos pase por la cabeza. Bueno, pues vamos a considerar las las dos posibles respuestas del servidor. Bueno, pues el método subscribe como parámetro tenemos que indicar un objeto y este objeto tiene un atributo que se llama next y aquí pondremos, de momento lo pongo entre paréntesis, pero ahora veremos qué ponemos dentro del paréntesis, las acciones que, que quiero ejecutar si la petición es exitosa. Y tiene otro atributo que se llama error y aquí pondremos entre paréntesis pues las acciones que se van a ejecutar si la petición ha ido mal por el motivo que sea. Vale. Dentro de next y de error, pero vamos a ver primero la petición exitosa, si todo ha ido bien, se va a ejecutar una función callback, una función anónima, que es una función, estos son digamos, teoría de JavaScript. Una función callback es una función que se ejecuta cuando sucede algo. Es decir, cuando la petición se ha completado, si es exitosa, se va a ejecutar la función que voy a poner aquí ahora mismo, donde está en el cursor. En Angular, por favor, utilizad la sintaxis flecha, siempre porque la sintaxis tradicional no le gusta demasiado a Angular. Aquí vamos a ejecutar una función que va a recibir un, unos datos, un dato que se le va a llamar tipos, va a recibir el array de tipos, el array de datos con todos los tipos de película, como es utilizando la sintaxis flecha, sería de esta forma. ¿Y qué tenemos que hacer con los datos que recibimos del servidor? Pues aquí sí asignarlos a, a nuestro atributo tipos. O sea, fijaos que en el observable, me voy un momentito al servicio, hemos indicado en consulta tipos que va a retornar un objeto observable y dentro de ese objeto observable realmente los datos es un array de cualquier cosa. Pues este array de cualquier cosa lo indicamos aquí, es tipos. Realmente vamos a recibir un array con dos tipos de juegos que tenemos en la base de datos. Pues este array es el que sí que acabamos asignando aquí. ¿Y qué pasa si hay una respuesta errónea? Pues vamos a recoger el error en una variable, un parámetro que le vamos a llamar error, para que vamos a complicarnos la vida. Aquí sí que voy a poner las llavecitas, porque si no ponemos las llaves, si solo ejecutamos una línea de código en la función flecha, no hace falta poner las llaves, pero si tenemos que ejecutar más de una línea de código, entonces sí que es obligatorio las llaves. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer aquí es, por una parte, un console log del error, a ver qué ha pasado, ha ido mal, quiero saber por qué ha ido mal.
Y por otra parte, bueno, pues también informar al usuario de que por el motivo que sea no se ha podido realizar la consulta de los tipos en la base de datos. Como de momento estamos haciendo pruebas, vamos a utilizar el window alert. Y en window alert vamos a poner aquí un texto. Algo fue malamente. Como veis, es un texto que cuando el usuario le aparezca este texto no va a tener ninguna duda de por qué ha ido mal. Evidentemente, habría que buscar un texto un poquito más que indique al usuario qué ha pasado realmente. Y segundo, no habría que utilizar el window alert. Tendríamos que utilizar alguna caja que más o menos tenga un aspecto visual con CSS que guarde coherencia con el resto de la aplicación para mostrar las alertas, los mensajes. Pero como estamos probando aquí, el window alert de momento nos va muy bien. Vale. Y vamos a probarlo porque ya podemos probar algo. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a Juegos Spectrum. Vemos que no aparece absolutamente nada. Y si no aparece nada, es que obviamente algo no ha ido bien. Vamos a, vamos a ver la consola. Recordad que hemos puesto un consuelo. Voy a ir a inicio y voy a entrar de nuevo o mejor dicho, voy a limpiar la consola, voy a inicio y entro de nuevo para que no aparezcan tanto los errores acumulándose. Y vemos que aparece aquí circular dependencia. Vale, pues aquí es que me he equivocado en algún momento. Una dependencia circular, en la inyección de dependencias, quiere decir que algo en algún sitio he hecho que no está del todo correcto. Vale, aquí está todo correcto. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a volver a refrescar. Vale, voy a volver a entrar y nos aparece un error, pero este ya es un error distinto. Este error es diferente. Y este error es normal. Y conviene que aparezca porque, ya os digo, Angular es muy delicado, tiene muchísimas dependencias que hay que tener en cuenta para que todo funcione bien. Fijaos que nos aparece un error que ha aparecido a volver a refrescar. El error anterior yo creo que no volverá a aparecer más. Nos dice error, null injection error, una serie de textos que no nos dicen nada, pero la clave la tenemos aquí, que nos dice null injection error no provider for HTTP client. Claro, si no sabemos cómo se arregla este error, no nos dice mucho, pero básicamente nos está diciendo que estamos utilizando un proveedor de Angular. O sea, Angular tiene muchas clases, muchos componentes específicos, especiales, que sirven para realizar determinadas funciones. Por ejemplo, cuando instalamos el proyecto, cuando creamos, más que instalar, cuando creamos el proyecto, eh, no nos pregunta si queremos el enrutado, porque por defecto, desde la versión 17, Angular considera que todos los proyectos van a tener enrutado, que es lo habitual. El 99% de proyectos van a tener enrutado, por lo tanto, por defecto, nos instala el enrutado. Ya tenemos disponible el enrutado. Recordad que cuando creamos el proyecto, teníamos disponible este ficherito, el app routes ts. En otras versiones de Angular había que crearlo específicamente. Vale. Normalmente, una aplicación Angular puede ser que tenga peticiones al servidor o puede ser que no las tenga. Pero aquí Angular, si tiene peticiones al servidor, por defecto considera que si le queremos realizar peticiones al servidor, nosotros tenemos que instalar el proveedor de servicios específico para realizar peticiones al servidor. Un poco parecido al enrutado. Vamos a abrir el fichero appconfig.ts. Fijaos que el fichero appconfig.ts, que hasta ahora no lo habíamos tocado, no hemos tocado nada, vemos que tiene un método, un elemento en este array providers, tiene un método, un elemento que se llama provide router. Pues es el enrutador de Angular. ¿Vamos a utilizar el enrutador de Angular? Sí, pues tiene que estar aquí como proveedor. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar peticiones asíncronas al servidor utilizando la librería de Angular, la HTTP client. Sí. Por lo tanto, aquí nos falta añadir que vamos a utilizar la librería HTTP client. Y para esto tenemos que añadir el correspondiente proveedor, que se llama provide, en minúsculas. Fijaos, aquí está, provide HTTP client. Pues lo seleccionáis, esto va es un método,
pues tenemos que especificarlo expresamente en el fichero de configuración, que vamos a utilizar la librería en la clase HTTP Client, si no, no va a funcionar. Simplemente con hacer esto, indicando en el appconfig que que vamos a utilizar la clase HTTP Client, si vamos al navegador, vamos a refrescar, vamos a inicio, refrescamos, vamos a la pantalla de juegos y fijaos como ya tenemos aquí, ya no tenemos ningún error en la consola y fijaos como ya tenemos todos los tipos de juego que nos llegan de la base de datos. Por lo tanto, importantísimo en el appconfig TS, no es que sea importantísimo, es que es imprescindible indicar que vamos a utilizar esta clase. Vale, pues cerramos el appconfig. Vemos como efectivamente la respuesta del servidor, una vez que nos hemos suscrito al observable, pues estamos atentos en cuanto el servidor nos envía la respuesta, en cuanto la API nos envía la respuesta, la recibimos aquí en el next y con esta respuesta, que es esta de aquí, la asignamos a nuestro atributo tipos. Si hay un error, pues mostraríamos un error en la consola, lo hemos visto antes, como aparece el error en la consola. Y en juegos component no tenemos que hacer nada más en la plantilla del componente porque ya teníamos el bucle for confeccionado. Vale, y aquí tendríamos la consulta de tipos. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de acabar el vídeo, es, pues bueno, vamos a eliminar este tipo genérico any, vamos a utilizar el potencial de Angular con TypeScript y vamos a crearnos pues un tipo de dato más específico. Vale, pues el tipo de dato que nos queremos crear, pues bueno, lo estamos viendo aquí. Estamos recibiendo un array de objetos y cada uno de esos objetos tiene un atributo id tipo que es numérico y un atributo tipo que es un string, que es un alfanumérico. Pues simplemente nos vamos a crear lo que se llama una interface para modelar el dato que esperamos recibir del servidor. Vamos a crearnos desde la consola ng generate interface. Vamos a crear una carpeta que se llame interface o modelos. A veces se llama modelos porque son modelos de datos realmente. Yo prefiero llamarlo modelos, aunque realmente lo que vamos a crear es una interface, pero le llamo modelos y vamos a crearnos una interface que se llame tipo. Esto nos generará un ficherito en la carpeta modelos, modelos tipo. Es una interface. Bueno, ¿qué datos vamos a recibir? Pues vamos a recibir un array de lo que vamos a poner aquí. Y de tipo, que es un numérico, y tipo, que es un string. Es decir, tenemos un tipado muy fuerte, porque ya no es un array. Cuando incorporemos este tipo de dato, ya no va a ser un array de cualquier cosa, sino va a ser un array de objetos tipo, que va a contener cada objeto un atributo y de tipo numérico y un atributo tipo string. Vamos a cerrar este ficherito y ahora aquí en vez de poner ANI, estoy en el consulta juegos componente S, en la clase del componente, aquí pongo tipo, que tendremos que importarlo. Tendremos que importarlo porque no se encuentra en la misma carpeta donde está esta clase. Vale, pues, ¿dónde más estamos utilizando este tipo any? Pues en el servicio. Digamos que en el servicio aquí estamos indicando que el método consulta tipos va a retornar un observable que es un objeto, va a ser un array de cualquier cosa. Pues no, no es un array de cualquier cosa, es un array de objetos de este tipo, que también habrá que importarlo, que no se nos olvide. Y aquí igual, pues aquí también ponemos tipo. Nada va a cambiar, para el usuario todo va a funcionar igual, si todo teóricamente y en la práctica todo funciona exactamente igual, pero hemos logrado un tipado mucho más fuerte. Vale, pues ya tenemos nuestra combo de tipos confeccionada de forma dinámica con todos los datos que tenemos en la base de datos. El siguiente paso, que será el siguiente video tutorial para no alargar en exceso será construir todas las fichas de los juegos de forma dinámica.
y esto ya es en el siguiente tutorial.